Los pensamientos inútiles son aquellos que te sacan de ti, que te sacan de la hora y que no llevan a la acción. Incluso hay pensamientos útiles sobre errores. Yo me puedo equivocar y tener pensamiento útil sobre ese error, porque analizo el error, reflexiono sobre él, tomo lo que me enseña y me lleva a la acción para corregir. Es un pensamiento útil sobre un error. Pero el pensamiento inútil sobre el error es el que baja mi capacidad. Soy bruto, no soy capaz. Esto me comió, esto ya soy un fracasado. Eso es un gran pensamiento inútil, decir que estás fracasado o derrotado. Y te estanca. No actúas. Te saca de la hora porque te quedas pensando en lo que pasó y en lo que hubiera sido. Y te saca de ti porque no ves la capacidad y porque tal vez buscas las culpas en otras personas. No es negocio tener pensamientos inútiles. Y siempre va a haber opción, como estamos en retos cotidianos, van a haber opciones de que lleguen esos pensamientos inútiles. Entonces, allí recuerdo una enseñanza que a mí me gusta mucho personalmente y los invito, si la quieren escuchar. Se llama La reflexión del el jardinero y el forastero. La pueden encontrar en YouTube. El jardinero y el forastero, una bonita reflexión. Y esta plantea en determinado momento que tú tienes un jardín, tienes un campo, estás cuidando tu jardín y quieres que esté hermoso. Y hay unos cuervos, unas aves de mal agüero, como dicen, y lo que hacen estas aves es comerse tu cultivo, comerse tu jardín y echarlo a perder. Tú no quieres que eso suceda. La enseñanza es, no puedes evitar que los cuervos vuelen sobre el jardín. Es aire libre, digámoslo así, siempre están volando por ahí. No puedes evitar que pasen por ahí. Pero lo que sí puedes y debemos evitar, es que hagan nido en el jardín, que hagan nido en nuestros árboles, en nuestras plantas. Así son los pensamientos inútiles. Esos que te roban energía, esos que te sacan de ti, que te sacan de la hora, que no te llevan a la acción, esos que generan emociones negativas, ese tipo de pensamientos, ahí están los cuervos. Tu jardín es tu vida, tu jardín es tu mente, tu jardín es tus emociones, tu jardín es tu cuerpo, que también se ve afectado cuando hay pensamientos inútiles. Y toda esta afectación es la que no puedes o no podemos permitir que haga nido en nosotros. Por eso hay que estar muy vigilante. Por eso la clave es la reflexión y la observación sobre el tipo de pensamientos que sostengo. Entonces, fundamental la observación. Y no solamente la observación para darme cuenta qué tipo de pensamientos inútiles tengo, sino que también es la observación o también es la iniciativa para crear pensamientos útiles. Hay que crearlos. Y hay que crearlos desde la relación nuestra con nosotros mismos. Una relación de valor, de reconocimiento, de la riqueza de lo que somos en nuestro ser, en nuestra capacidad intelectual, en nuestro tiempo, que es una gran riqueza también. Cuando somos capaces de tener espacios donde valoramos y pensamos en esa gran riqueza, eso es como un laboratorio para crear buenos pensamientos, pensamientos útiles. ¿Útiles para cuándo? Para cuando llega la dificultad, para cuando hay un momento difícil, cuando quisiéramos echar mano de pensamientos inútiles. Pero necesitamos pensamientos útiles, que desde antes hay que tenerlos, hay que programarlos. Como cuando te recuerdas que sí eres capaz. Cuando te recuerdas que simplemente el hecho de pensar, hey, sigo vivo, sigues viva. Y eso te da la posibilidad de lo que quieras. Cuando precisamente haces la reflexión del poder que tiene nuestro pensamiento. Y si ese pensamiento tiene un gran poder, pues lo ideal es usarlo para nosotros. Recuerden,
es energía y es la lectura de nuestra memoria, nuestra propia memoria. Ahí están los pensamientos. Entonces digamos, o pregúntate a ti mismo, ¿qué energía quieres que tus pensamientos te generen? Es la pregunta. Y ahora, ¿por qué hay que hacerse esta pregunta? Porque hay que hacer el análisis de que si los pensamientos son lectura de la memoria que ya tenemos, los pensamientos inútiles muchas veces corresponden a memorias inútiles. Y si hay memorias inútiles, tengo que revisar con qué estoy alimentando mis 5 sentidos, dónde los pongo, qué estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy comiendo incluso, tocando, dónde pongo mis sentidos. Porque eso forma la memoria y de la memoria el pensamiento, y ese pensamiento conduce tu acción o tu inactividad y le da una dirección a tu energía. Ese es el punto. Y digámoslo, lo voy a poner en una metáfora, porque a veces obviamente es complejo, no es fácil afrontar los pensamientos inútiles o transformarlos, cambiarlos. Por eso yo pienso en que, por poner el ejemplo, y no tengo nada contra las hormigas, me encantan las hormigas, pero vamos a suponer que los pensamientos inútiles es como la hormiguita que se te sube, la hormiga por tu brazo, llega al hombro, llega al cuello, se mete por tu espalda, se sube a tu cabeza y tú la sientes, cómo te camina por todas partes y luego hay otra. Y estás sintiendo esas hormigas caminando por sobre tu cuerpo, pero no la alcanzas, no la descubres, no la tomas, no te la puedes quitar de encima. A veces los pensamientos inútiles son así, no dejas de pensar en eso que no está resolviendo nada en realidad, que te está sacando de ti mismo, que no te trae aquí a la hora y que no está ligado al propósito que tienes. Porque no es lo que deberías estar pensando en el momento. Si estás trabajando, si estás con tus hijos, si estás con tu pareja, pues tus pensamientos deberían estar ahí, para actuar ahí, para ser tú ahí. Y cuando llega el pensamiento inútil, entonces es como la hormiguita, ¿no? Se sube, me camina y no sé qué hacer con ella, ¿no? No logro, no acato a quitármela. Tal vez nos da dificultad sacarnos esos pensamientos, porque estamos justo encima del nido de las hormigas. Y obviamente, si me quedo en el nido de las hormigas, ellas se me van a montar. Estoy poniendo la analogía de esas hormiguitas como pensamientos inútiles. Que te caminan, que te molestan y te pican. Te ponen a sentirte mal, te sacan de ti, te generan dolor, zozobra, angustia. Muchas veces son suposiciones de cosas que ni siquiera han pasado. Te pican esos pensamientos inútiles. Y en esa analogía de los pensamientos inútiles, como estas hormiguitas, la reflexión está en ¿por qué las tengo? ¿Por qué no me las puedo sacar de encima? Ah, ok, porque estoy parado sobre el nido de ellas. De ahí que la pregunta sería, ¿cuál es el nido de tus pensamientos inútiles? ¿De dónde salen? ¿Cómo terminaste parado allí, en ese nido de pensamientos inútiles? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un nido de pensamientos inútiles, un rencor. Si tienes el rencor con alguien, de lo que hizo, de lo que no hizo, y le das vueltas, y le das vueltas, y le das vueltas, y tomas puntos de referencia con ese rencor, es decir, si lo que hizo o lo que no hizo fue en X calle de tu ciudad, entonces cada que pasas por ahí vas al mismo recuerdo, generas los mismos pensamientos y bueno, vuelves a echar las culpas, vuelves a sentirte mal, vuelves a pensar en el hubiera, vuelves a perder el tiempo, ahí te pica la hormiga y sigues sobre el nido porque le sigues dando vuelta a la misma situación, al mismo rencor. Por eso tienes el pensamiento o los pensamientos inútiles, sigues sobre el mismo nido. Pero también es otro nido cuando nos quedamos pensando en resolver, cambiar la vida de otro, es decir, tomarlo como que tú tienes que vivir así porque a mí me parece que así es que tienes que vivir. Cuando somos así, vivimos en esa ilusión del control, ahí está el nido de las hormigas. Nos quedamos ahí, las hormigas vienen, te suben, te bajan, etc.
Otro caso, nidos, comparaciones. Si yo vivo de comparaciones con los demás, eso es un nido de las hormiguitas, los pensamientos inútiles, que es de lo que estamos hablando. Esos nidos yo los tengo que identificar, cuáles son los míos, o si son miedos. Y cuando los identifique, pues tengo que moverme de allí. Ah, ok, ya sé, listo, aquí estaba parado, por eso venían esos pensamientos inútiles. Ahora tengo que correrme de aquí, tengo que ubicarme en otro lugar para que no se me sigan montando, para que no sigan viniendo, para que no hagan nido en ti, como el ejemplo de los cuervos. Y en esa reflexión de cuál es el nido, identificar dónde me debo mover, siempre hay que partir de este análisis que ya hemos hecho. Los pensamientos inútiles te sacan de ti mismo, te sacan de la hora y no te llevan a la acción. Por lo tanto, debo ubicarme en un lugar donde, o desde una posición, desde un punto de vista donde conecto conmigo mismo, donde voy a la acción y donde permanezco en el ahora. Y actúo desde la hora, en el ahora, y creo desde la hora, y busco todas las alternativas, pero en el ahora. Todo lo que a mí me permita esa forma de pensar va a ser un nido, va a ser un lugar donde voy a estar lejos de los pensamientos inútiles. ¿Y qué necesitamos para ello? Para generar ese tipo de pensamientos, tenemos que, primero, generar valor sobre nosotros mismos. Una base fuerte, unos principios de quiénes somos, de qué tenemos, de por qué valemos, de por qué te amas. Cuando hay esa base de valor y de reconocimiento sobre nuestra riqueza, pues ese es un buen punto para permanecer en nosotros, es un buen punto para vivir en el ahora y es un buen punto para ir a la acción. Precisamente, otro punto importante dentro del nido, o más bien de una ubicación que me permita tener pensamientos útiles. Tienes que vivir con propósito. Tiene que haber propósito, sentido, una dirección de nuestra vida. No solamente que día a día vamos haciendo X tareas y ocupaciones, no. Que haya un propósito, algo trascendente, algo que está ligando todo lo que hacemos día a día. Y ese propósito, tenerlo claro, sentirlo como parte de nuestra vida, pues nos va a permitir tener pensamientos útiles, es decir, que nos conectan con nosotros mismos, es decir, que nos hacen permanecer en el ahora y que nos llevan a la acción. La reflexión que quiero dejar para hoy con este tema es identificar qué pensamientos inútiles tenemos, cuál es ese nido, de dónde están saliendo y cuál es el valor que nos tenemos que dar. Valor, propósito, para ir luego a tomar una ubicación y una posición de pensamientos útiles. Recuerda que es fundamental esto porque de los pensamientos que tienes depende tu actitud, depende tu energía, depende el uso que haces de tu tiempo y obviamente de estos pensamientos van a depender tus resultados en lo que quieras, en tu familia, en tu vida personal, en tu trabajo, en tus emprendimientos. Siempre el pensamiento va a estar allí y va a ser fundamental. Es el que mueve la energía, ¿no? Mueve nuestra energía junto con las emociones. Pensamientos útiles. La práctica, sencilla, cortica. Pregúntatelo en algún momento que te veas a ti mismo, te agarras a ti mismo. Hey, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es esto? ¿Esto es útil o inútil? ¿Estar juzgando? ¿Estar pensando lo que pudo haber sido y no fue? ¿Estar cavilando, ilusionándome en lo que está pasando por allá? O voy a poner otro ejemplo de otro pensamiento inútil. Querer saber, adivinar de cierta manera qué está pensando otra persona. Ahí entramos al campo de las suposiciones, que yo creo que hemos tenido experiencias todos o la mayoría de las catástrofes que generan las suposiciones. Cuando yo creo que va a ser así o yo creo que es así y resulta que no era así, y entonces perdemos tiempo, se genera conflicto, malos entendidos, etc. Hay unos malos entendidos con nosotros, entre nosotros, es decir, yo con Yoyito, unos malos entendidos, cuando yo quiero suponer que está pensando el otro. Entonces comienzo a decir, no,
No llamó porque seguro está en tal parte. O no llamó porque está pensando tal cosa. Y empiezo a suponer. Le pasó tal cosa. O no. Eso es que me tiene rabia. Allá debe estar hablando mal de mí. Todas estas conclusiones y suposiciones, esa ansia por llegar a tener en nuestras manos lo que está pasando por dentro de otra persona, son pensamientos inútiles. Mira las claves. Te estás sacando de ti mismo. No estás pensando en ti, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú das, eres para esa persona. En el caso de una pareja, por ejemplo, entonces no, ya no me quiere. Hey, pero ¿y tú te quieres? ¿Y tú lo amas? Y es de ese amor que es lo mejor que le puedes dar. Porque a veces amar a esa persona es, ok, aquí esto se terminó, nos estamos haciendo daño y por amor hay que tomar distancia. Pero en vez de llegar a esto, que yo sé que es duro, pero en vez de llegar a eso hacemos algo que termina siendo más duro. Y es suponer qué está pensando esa persona, ¿no? Pues, como que ya no me quiere, como que tiene otra, como que tiene otras, como que son 5, como que no sé qué. Y él como que cavilamos, nos saca de nosotros, nos saca de la hora y no te lleva a la acción. Y si te lleva a la acción es para equivocarte. Eso hacen los pensamientos inútiles, eso hacen las suposiciones, eso hace el hubiera, eso hace el estuviera, eso hace el pensar mal de nosotros mismos, eso hace el ilusionarse con el futuro. No sirve, por eso es inútil. Botas tu energía, botas el tiempo. Pero cuando hay valor sobre ti mismo, cuando hay propósito, cuando le pones corazón y desde esas condiciones vives en ti, vives el ahora y vas a la acción siempre de lo que puedes hacer y que siempre puedas dar más, pues esos van a ser pensamientos muy útiles. Te van a hacer crecer y van a sacar todo tu potencial a flote. Este tema, obviamente con mucha más profundidad que pueda tener, pues así en corto dejar esta reflexión de hacernos la pregunta en cualquier momento, ok, este pensamiento ¿qué utilidad tiene? ¿Qué energía me está generando? ¿Qué estado emocional me está produciendo? Y si nos damos cuenta que no cumple las expectativas, que no me hace sentir como quiero, que hay que brincar de ahí, hay que correrse, hay que buscar otra fuente, hay que tener otra memoria. Recuerda, pensamientos son lecturas de memoria. Y si este no me está ayudando, entonces hay que ir a otra memoria. Hay que pararse en otra base, en otros principios, que tú los tienes que definir. Hay que tener la iniciativa. ¿Cómo quieres pensar? Y como quieras pensar, pues alimenta tus sentidos con algo que te permita tener ese tipo de pensamientos. Eso es lo que hay que buscar. Tener la pregunta allí. Comenzar a tomar el control de lo que estamos pensando y darle dirección a ese poder y a esa energía.